Se llevó a cabo ayer una asamblea del sector banca oficial de AEBU justamente para analizar la marcha del conflicto que hace varios meses mantiene el sindicato bancario con los directores de los bancos estatales. Recordemos que en diciembre del año pasado caducó el convenio colectivo y se está negociando desde ese entonces la renovación. Hay varios puntos polémicos y puntos que motivan la falta de acuerdo, pero en la asamblea de ayer se resolvió continuar con las medidas distorsivas y hoy, por ejemplo, se va a afectar 1 hora el turno nocturno de la operativa del clearing de cheques. Ya son miles los cheques que están demorados, se habla de más de 100.000 cheques que están trancados en la Cámara Compensadora de Cheques y se van a sumar más, dado que van a proseguir por el resto de la semana las medidas distorsivas. Ayer la asamblea se caldeó. Incluso llegó al extremo de los golpes de puño entre varios de los integrantes que estaban allí presentes en la asamblea del sindicato bancario. Estamos en línea con Alejandro Gómez, integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU. ¿Qué tal, Gómez? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Estuvo pesada la cosa ayer? No, fue una discusión política fuerte porque, digo, las circunstancias y fundamentalmente lo que resolvió la Asamblea en 3 oportunidades a lo largo de este conflicto, me gustaría reiterarlo, ¿no? Desde octubre del año pasado hasta hoy ha sido prácticamente una constante dentro de los bancarios oficiales. Llevamos 1 año de conflicto y bueno, y en esas circunstancias y en donde se insiste por parte del gobierno en traer una propuesta de rebaja salarial y de pérdida de conquistas históricas, además de la eliminación del 50% de las vacantes, lo que harían que los trabajadores bancarios y el público en general vieran resentido a toda la operativa, para nosotros es sumamente grave, ¿no? Se insiste sobre ese planteo y lamentablemente hay algunos compañeros que estarían dispuestos a negociar por encima de lo que ha sido las resoluciones de la Asamblea o por detrás de las resoluciones de la Asamblea. Y eso significó, digamos, momentos de tensión y de violencia. Nosotros tenemos un mandato de la Asamblea que nos direcciona la negociación y nos obliga, a menos que sea cambiado en otra Asamblea, a llevar determinados parámetros en la negociación. La fórmula presentada el lunes por el Poder Ejecutivo, vuelvo a reiterarlo, profundiza en la eliminación de las vacantes, en la eliminación de una parte importante de nuestro salario a través de la eliminación de la escala de corrimiento, que es nuestra escala salarial, amén de fundamentalmente perder uno de los conceptos más importantes que hace a la esencia de los principios del movimiento sindical uruguayo, que es la solidaridad de clase. A partir del 1 de enero, con la propuesta que nos plantea el gobierno, los trabajadores no tendrían una escala salarial y verían reducido el ingreso salarial en la banca oficial desde el punto de vista líquido a unos 14.000 pesos. O sea, esta escala fue producto de negociaciones y de discusión durante décadas con todos los gobiernos anteriores, inclusive de la dictadura. Nunca se modificó o siempre se mantuvo, fue un elemento muy importante desde el año 53 que tenemos esta escala. Y de alguna manera hoy lo que se intenta es, a partir de los conceptos generales de la reforma del Estado, la precarización del trabajo en la banca oficial, inclusive pasando partidas fijas a partidas por retribución variable, en una situación donde los bancos en el año 2010 vienen ganando más de 230 millones de dólares. En lo que va de este año, solo el Banco República ganó más que toda la banca oficial. Estamos en niveles de 240 millones de dólares, niveles históricos de ganancia, con 500 trabajadores menos en la banca oficial, y bueno, con esta situación de no renovación de convenio, con la precarización laboral arriba de la mesa. Claro. ¿A qué atribuyen ustedes estas decisiones del gobierno con respecto a estas situaciones que usted está planteando, Gómez? Y nosotros pensamos que acá lo que está encima de la mesa es el proyecto o la ejecución de lo que llaman reforma del Estado
a partir de un concepto político que se viene manejando donde los trabajadores intentan ser igualados. Igualar a los trabajadores hacia abajo, esa parece ser la consigna del gobierno, mientras a nivel general los empresarios en todas partes del país están viviendo prebendas importantes. Yo mencionaría una sola a modo de ejemplo dentro de lo que es la banca y creo que es muy gráfica. Hoy lo que es llamado crédito social en el Banco de la República tiene un interés para trabajadores y jubilados de un 32%, mientras que los empresarios están cobrando, se les está cobrando un 5% en moneda nacional. O sea, ahí vemos claramente cuál es la diferenciación que hay desde el punto de vista de la categorización de los uruguayos por parte de este gobierno, y vuelvo a reiterarlo, no estamos en una situación de crisis donde ameritaba cambiar las circunstancias, las reglas de juego, sino que hoy vamos a una precarización de salario. Vuelvo a reiterarlo, un trabajador que ingresa a la banca oficial cobra 15.000 pesos líquidos. Eso es lo que estamos hablando, porque a veces se mistifica el tema del salario bancario. Hoy lo que estamos intentando también es jubilarnos dignamente, que a partir de la rebaja salarial que nos quieren imponer, eso sería imposible. Y bueno, y fundamentalmente desde el punto de vista metodológico en la interna, respetar las asambleas, respetar la resolución del colectivo del sindicato, que durante este año se ha reunido en 3 oportunidades, reafirmando el mismo concepto de no a la rebaja salarial. Claro. AEBU ha sido en los últimos tiempos escenario de tensiones, ¿verdad? De tensiones en lo que tiene que ver con el pensamiento de algunos de sus integrantes según el color de su pensamiento político. Estoy hablando concretamente del área en el ideológica o política en la cual se les pueda situar. ¿Ustedes creen que lo que está ocurriendo hoy es una prolongación de esas tensiones? Yo creo que hoy hay compañeros dentro del sindicato, y lo digo sin pelos en la lengua, que están haciendo el trabajo y los mandados para que el gobierno pueda llevar adelante la rebaja salarial. Hoy hay sectores militantes y algunos de ellos dirigentes del sindicato bancario que se están reuniendo a escondidas con el gobierno, tratando de elaborar fórmulas como estas para llevársela a los trabajadores, diciendo de que es la última solución, o poniendo encima de la mesa una falsa solución para los trabajadores. Hoy lo que hay acá es un concepto de un sindicalismo colaboracionista con el gobierno, con una pérdida de independencia absoluta, donde hoy afiliados al sindicato siguen todos los directores de los bancos, con todo el planteo político que eso significa. Con esa contradicción tan impresionante. 3 asambleas consecutivas pidieron la expulsión de Caloya, Polgar, Vergara, Mario Castro. Todos ellos hoy siguen afiliados al sindicato a pesar de las resoluciones del colectivo. ¿Por qué? Existe un planteo de una dirección que no respeta las resoluciones de los trabajadores, y eso se ve expresado en fórmulas como la que se nos presentó, o en negociaciones secretas como se vienen llevando adelante. Esta es la fórmula del Frente Amplio, lamentablemente lo debo decir así, y acá los trabajadores que no estén para defender a los trabajadores, que vayan con la fuerza política que tengan que ir, pero acá desde el punto de vista de clase hay una pérdida de independencia real, como lo hubo en el pasado en algunas de las situaciones más importantes del movimiento sindical, y en particular de AEBU, cuando yo recuerdo la crisis del 2002, acá se fabricó un paro desde el sindicato bancario para salvar al Banco de Galicia y para salvar a los banqueros. Esa misma situación hoy se refleja en esta fórmula que intenta saquear el bolsillo de los trabajadores. Alejandro, se ve muy complicada una solución, un desenlace con esta perspectiva, es decir, el gremio, el sindicato que está fracturado, y por las palabras que escuchamos, seriamente fracturado, y por el otro lado, un gobierno que, según usted, no ha abierto las puertas a los reclamos, a las demandas que se le efectúan, a las soluciones, por lo menos con argumentos convincentes. ¿Esto podrá agravarse, digamos? ¿El conflicto puede tomar un volumen aún mayor?
Creo que en los próximos días, en particular, a partir de la última reunión que podemos llegar a tener el lunes con el gobierno nuevamente, pero en general a partir de que esta resolución de agravar o no, o de profundizar o no el conflicto, la van a tener que tomar los trabajadores, no el colectivo. Lo que está fraccionado es una dirección, está fraccionado en dos conceptos ideológicos que son bien claros. Uno con una pérdida de independencia de clase muy importante, que es el que acabo de mencionar, y que esa disyuntiva la tienen que resolver los trabajadores. Nosotros ayer volvimos a reiterar que frente a la modificación de cualquier planteo que está aprobado por la Asamblea, los únicos que pueden modificarla son otra Asamblea, y en eso estamos, ya sea por forma directa, a través de la resolución del Consejo en una Asamblea, o a través de la juntada de firmas, tal cual lo establece el Estatuto. Nosotros no podemos seguir un proceso de negociación en contra del mandato de los trabajadores. Tienen que ser los trabajadores los que decidan qué es o reafirmar qué es lo que quieren. Ese es el planteo que nosotros estamos haciendo, y que sean ellos en definitiva los que, como ya lo han hecho en el pasado, nos marquen el camino de negociación. Lo que sí no vamos a permitir es que se trampee a los trabajadores, y mucho menos que se le dé un planteo de colaboracionismo al gobierno como el que se le está dando. Bien, a Alejandro Gómez, integrante del Consejo Asesor Financiero Oficial de AEBU, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes.